Con respecto a la primera pregunta sobre si cambió mi visión sobre el rol docente durante el transcurso de la cursada, puedo decir que sí, ya que pude visualizar más de cerca y al alcance de todas nuestras manos lo que conforma en sí la docencia, a los alumnos, a los docentes, a la institución educativa, a los directivos que la conforman, a la familia y a la comunidad. Yo creo que el rol docente siempre fue desvalorizado por una cuestión de estar tan arraigado a lo que era la escuela tradicional, y yo desconocía muchas nociones de las cuales hoy estoy más interiorizada, ya que no se trata de una cuestión homogeneizadora, sino que hoy en día el rol docente ocupa un papel sobre atender más a la diversidad. Creo que particularmente cuando estaba en la escuela secundaria, mis profesores no se enfocaban específicamente en eso, sino que ellos y para ellos éramos como un número. Representábamos un resultado de un examen sin ir más allá. No se tenían en cuenta el proceso de aprendizaje del alumno, sino ese propio resultado. No se entendía ni siquiera esa subjetividad que el alumno tenía. Como futura docente creo que más el tramo fue un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también un pasaje a esa futura realidad que nos va a tocar desarrollar. Tenemos que ser conscientes de lo que vamos a dejar en todos nuestros alumnos para el resto de la vida, y espero que eso, además de contenidos curriculares, sea toda la humanidad posible. Desde el punto de vista de las materias que yo puedo dar, creo que es esencial tener en cuenta que los alumnos desconocen mucho sobre lo que es el derecho, y eso suele ser una desventaja a la hora de crecer y de salir al mundo exterior. Como docente me voy a comprometer en atender a los alumnos en la diversidad, en su proceso de enseñanza y de aprendizaje, en sus subjetividades y en crear buenos ciudadanos para el futuro. Con respecto a la segunda pregunta sobre si la sindicalización importa, me voy a referir a las décadas del 60 y del 70 en Argentina, donde se dio un movimiento que se caracterizó por la elevación de los trabajadores y por un fuerte cuestionamiento a la autoridad patronal. Hasta ese momento los maestros se percibían y eran percibidos como profesionales motivados por una vocación que en más de un caso se confundía con lo que podemos llamar como un apostolado. La proletarización de las clases medias fue afectando la actividad docente, y mientras las hijas de la clase media alta optaban por carreras universitarias, la carrera docente fue como una opción para la clase media baja. Comienzan las protestas laborales y se inician las huelgas, y en ese contexto los maestros dejaron de ser colegas para conformarse o transformarse en compañeros, y troncaron su condición de profesionales por la de los trabajadores. Así comenzó un sindicalismo que identifica al maestro con el trabajador y se impregna de las virtudes y los vicios del sindicalismo populista. La sindicalización es importante, ya que su finalidad es la representación de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo. El sindicato es una de las instituciones más relevantes del espacio público y social. Creo que la tarea fundamental que cumple y con la que fue previsto, diseñado, es un organismo de lucha a favor de los trabajadores, y que resulta primordial a la hora de la defensa de los mismos. Con respecto a la última pregunta sobre cómo relacionaría la ética con las enfermedades profesionales, puedo decir que la ética es un cúmulo de saberes, valores y creencias puestos en práctica en el campo profesional. Esto es parte del conocimiento transmitido de generación en generación. Nosotros los maestros como profesionales realizamos actividades cuyo aporte es el intelecto, y la finalidad es servir a la sociedad en la formación de estudiantes para mejorar su calidad de vida. Los docentes deben hacer hincapié en el significado de la educación para el crecimiento humano. Es así que la formación académica de los docentes debe contemplar una dimensión moral.
Esto podemos vincularlo con las enfermedades profesionales de los docentes, entre las que podemos encontrar o nombrar como las comunes o las más frecuentes, las que son relacionadas con su principal instrumento de trabajo, como lo es la voz, es decir, la disfonía. Se relacionan estos dos conceptos básicamente ya que deberían concurrir a profesionales de la voz, por ejemplo, para poder aprender a desempeñar su uso, y el problema sería evitable, o sea, en gran medida. Si bien es responsabilidad del Estado o de los empleadores de brindar un lugar propicio para desarrollar la labor, son los mismos docentes que tendrían que concientizarse sobre este problema y acudir a profesionales para poder comprometerse con su trabajo al 100%.